Hola, es un placer estar en el tercer Congreso Internacional de Formación Permanente, Tendencias de Investigación en Comunicación. Yo soy Antonio Acedo García, soy profesor en el Departamento de Comunicación Visual y Publicidad de la Universidad de Sevilla y formo parte del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, HITCUS. Voy a exponer mi ponencia sobre creatividad literaria y branding cultural en el tercer sector, una unión entre las narrativas transmedia e investigación publicitaria para fomentar la alfabetización mediática. Como punto de partida, las palabras claves, que es un proyecto de intersección de cuatro campos fundamentales en un entorno de saturación informativa y fragmentación de audiencias. Las organizaciones sociales necesitan relatos capaces de generar sentido, legitimidad y participación. Este proyecto analiza la convergencia entre creatividad literaria, branding cultural, alfabetización mediática e investigación publicitaria. Por tanto, de alguna manera construimos esa red de conexión conceptual entre branding cultural, creatividad literal, alfabetización mediática, investigación publicitaria y narrativas transmedia. La hipótesis central y mi punto de partida es que la creatividad literaria como motor del branding cultural, la creatividad literaria aplicada a formatos transmedias e híbridos de creación visual puede fortalecer el branding cultural del tercer sector, siempre que esté articulada con principios de alfabetización mediática y evaluada mediante investigación publicitaria rigurosa. Los objetivos del proyecto son creatividad y relato de marca, explorar el papel de la creatividad literaria en la construcción de relatos de marca cultural en organizaciones del tercer sector, formatos transmedia, analizar cómo los nuevos formatos narrativos transmedia potencian la identidad y reputación institucional, ética y estrategia, integrar la alfabetización mediática como criterio ético y estratégico en la gestión de marca, y evaluación de eficacia, evaluar mediante investigación publicitaria la eficacia de estas estrategias narrativas. La creatividad literaria como un fundamento narrativo que no se limita a la ficción, es una competencia estratégica para construir relatos con sentido simbólico, emocional y social. Las organizaciones necesitan historias capaces de generar identificación, movilización y legitimidad. Personajes y voces, hay construcción de identidades narrativas que humanizan la causa, conflicto y transformación, estructuras dramáticas que movilizan emocionalmente y universos simbólicos, storytelling, coherencia entre valores, metáforas y estructuras narrativas. El branding cultural en el tercer sector, ¿qué lo diferencia? En ONG o asociaciones y fundaciones la marca no se basa en productos sino en valores, causas e impactos sociales. Se construye identidad cultural y reputación ética. La creatividad literaria como motor narrativo nos puede contar historias de transformación social, construir relatos de comunidad, generar sentido de pertenencia, articular discursos coherentes entre misión y acción. El branding cultural debe evitar la espectacularización y el uso manipulativo de emociones. Marco teórico, de la comunicación asistencialista a la transformadora. Podemos decir que el branding cultural en el tercer sector exige una mirada crítica que evite explotar la causa. El relato debe construir comunidad y conciencia crítica, no limitarse a informar sobre el sufrimiento ajeno. Alfabetización mediática como marco crítico. La alfabetización mediática, AMI, aporta el marco ético, analítico imprescindible para la comunicación responsable en el tercer sector. Por un lado, representación, evaluar la representación de colectivos vulnerables y detectar estereotipos. Por el otro lado, realizar una comunicación responsable, producir comunicación ética que no caiga en la manipulación emocional y comunicativa. Análisis crítico, analizar estrategias persuasivas y en funcionamiento de algoritmos y plataformas. Y una ciudadanía crítica, formar audiencias que interpreten campañas sociales desde un punto de vista crítico. Continuando con el marco teórico, la AMI es doblemente relevante en el tercer sector. Para los comunicadores, producir comunicación responsable que garantice coherencia entre discurso y práctica, con transparencia en la representación de causas sociales, y para las audiencias también. Formar ciudadanía crítica capaz de interpretar campañas sociales sin caer en la manipulación emocional, comprendiendo los mecanismos persuasivos. Creatividad y ética deben articularse bajo una conciencia mediática que garantice la coherencia del discurso y la práctica.
Investigación publicitaria como dispositivo estratégico, fundamental. En este contexto, la investigación publicitaria va más allá del análisis de mercado, estudia la percepción social de la causa, la resonancia cultural del relato, el impacto simbólico de la campaña y la eficacia narrativa de los entornos digitales. Por un lado, hay un análisis semiótico del discurso, por otro lado, hay un estudio de la recepción crítica, por otro lado, una evaluación del engagement ético y finalmente un análisis de la circulación transmedia. Convergencia conceptual. Sinergia estratégica entre los 4 campos que hemos citado anteriormente. Por un lado, la creatividad literaria genera relatos potentes. Por otro lado, el branding cultural dota de identidad y coherencia ética. Por otro lado, la alfabetización mediática nos garantiza la responsabilidad crítica. Y finalmente, la investigación publicitaria evalúa el impacto y la eficacia simbólica. Desde una perspectiva y una clave contemporánea del ecosistema digital, en la era digital donde la narrativa circula múltiples plataformas y los públicos son prosumidores activos, el tercer sector necesita narrativas transmedias, narrativas literarias adaptadas a los formatos transmedias, un branding cultural digital, un branding cultural coherente en redes sociales y con el relato que construya la marca. O en este caso, la empresa del tercer sector, fundación, asociación, ONG. Y la alfabetización mediática para interpretar y producir contenidos responsables. Y una investigación de impacto, investigación que mida no solo el alcance, sino el aspecto simbólico y de transformación social. Reflexión clave. Creatividad sin ética puede manipular. Fundamental, la ética. La ética sin creatividad no movilizar ni generar impacto emocional suficiente. Estrategia sin investigación puede fracasar al no evaluar ni ajustar el impacto real. Comunicación sin AMI puede reproducir desigualdades y simplificaciones dañinas. La articulación de estos campos configura un modelo comunicativo responsable y culturalmente y socialmente transformador. La metodología. Un enfoque cualitativo-interpretativo. Se adoptó un enfoque cualitativo con diseño de interpretación en 2 fases complementarias, combinando el análisis narrativo con el laboratorio creativo. Por un lado, la primera fase, el análisis narrativo y semiótico, análisis de campañas audiovisuales transmedia, de organizaciones sociales, estructuras literarias, voz narrativa y coherencia con la identidad cultural de marca. Y en fase 2, laboratorio creativo. Equipos diseñaron propuestas audiovisuales híbridas, vídeo interactivo, microdocumental en redes, podcast expandido con principios de AMI. La investigación publicitaria aplicada. A partir de ahí, de esas 2 fases, instrumentos he utilizado análisis de recepción, medición de engagement cualitativo y entrevistas en profundidad. Variables evaluadas, la percepción de credibilidad, la identificación con la causa o la confianza institucional. La integración con la AMI permitió analizar no solo la eficacia persuasiva, sino también implicaciones culturales y sociales en el mensaje. Resultados, creatividad literaria y branding. Los resultados evidencian que la creatividad literaria fortalece el branding cultural cuando construye relatos de transformación y comunidad en lugar de discursos asistencialistas. Las narrativas transmedia aumentaron la implicación emocional y cognitiva, especialmente cuando se integraron múltiples plataformas con coherencia simbólica. Resultados de la alfabetización mediática y la investigación publicitaria. Mayor legitimidad percibida, la incorporación de criterios AMI mejoró la percepción de legitimidad institucional. La reducción de estereotipos, se redujo el riesgo de estereotipación o simplificación de problemáticas sociales complejas desde los mensajes publicitarios. Y la autenticidad como valor de marca. Las audiencias valoran la autenticidad narrativa y la transparencia informativa como atributos de marca en el tercer sector. Como planteamiento de discusión, un modelo de comunicación estratégica equilibrado en el que se una la profundidad simbólica, aportada por la creatividad literaria, la identidad estratégica, otorgada por el branding cultural, la evaluación del impacto, posibilitada por la investigación publicitaria, y la responsabilidad crítica, introducida por la alfabetización mediática. La convergencia de estos campos configura un modelo que equilibra emoción, ética y eficacia. Y para concluir, como conclusiones genéricas que desarrollaremos más en la publicación que esperamos realizar, el estudio confirma que el branding en el tercer sector requiere narrativas culturalmente significativas y metodológicamente evaluadas.
Integrar creatividad literaria y formatos audiovisuales transmedia con alfabetización mediática e investigación publicitaria posibilita una comunicación estratégica más ética, participativa y sostenible, alineada con los desafíos contemporáneos de gestión de marca. Y como síntesis final, podríamos decir que hacia una comunicación transformadora en el tercer sector, en el que se unan el impacto social, la investigación publicitaria, la alfabetización mediática, el branding cultural y la creatividad literaria. La articulación de creatividad, ética, identidad e investigación configura el modelo comunicativo del tercer sector para el siglo XXI, responsable y transformador. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estaré absolutamente disponible en los foros y en los chats del Congreso. Y también se pueden poner en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es el que aparece ahí en pantalla. Muchísimas gracias.